Esta semana vamos a ver otro pintor que a mí también se me hace muy divertido. Tiene obras muy locochonas, como obras que van más allá de los sueños. Y con esto ya les doy una pista del artista que vamos a ver esta semana. Y sí, el artista de esta semana tiene un estilo de pintar que se le llama surrealista. Surrealista significa que es algo que va más allá de lo real. Y este artista se llamaba Salvador Dalí, o como le pusieron sus papás, Salvador Felipe Jacinto Dalí. Y bueno, Dalí nació en el año de 1904 en una ciudad que se llamaba Figueras, en España. Y en 1916, desde muy chiquito, él le empieza a gustar la pintura y empieza a estudiar arte y pintura. A los 18 años se va a la ciudad de Madrid y empieza a estudiar en la Real Academia de Bellas Artes, donde llamaba mucho la atención porque era una persona muy extravagante y usaba unos bigotes así largos, el cabello largo y unas patillas muy grandes. Y él decía que tomó su estilo de otro pintor que se llamaba Diego Velázquez. Entonces, a pesar de que era una época diferente, él le copiaba el estilo de vestirse a Diego Velázquez. Entonces siempre andaba muy llamativo con sus bigotes, sus patillas y su melena. Pero, ¿qué creen que pasa? Que antes de presentar sus exámenes finales para graduarse de la Real Academia de Arte en Madrid, los profesores lo corren. ¿Y por qué lo corren? Porque él decía que él era tan bueno que no existía ningún profesor calificado como para poder ponerle a él 10 o 5 o la calificación que él quisiera. Entonces, imagínense nada más lo extravagante y cómo pensaba Salvador Dalí en ese momento. Vivió en muchísimos lugares, vivió en Madrid, en París, en Nueva York. A los 25 años conoce a la que sería su esposa, se llama Gala, y ella era 11 años mayor que él. Imagínense. Entonces, el papá se enoja muchísimo porque se casa con esta muchacha que era 11 años mayor que él y lo deshereda y lo corre de su casa. Pero pues a él no le importó porque decía que Gala era el amor de su vida y que además era la que lo inspiraba a hacer todas estas obras de arte magníficas. Dalí, fíjense que aparte de ser pintor, era escultor, diseñador. Le gustaba el cine, le gustaba escribir y le gustaba inventar cosas. A lo largo de su vida hizo muchísimas obras, tanto de pintura como de escultura, como de cine. Estaba involucrado en el cine también. Tenía una hermana que se llamaba Ana María y fue con ella con la que empezó a hacer sus primeras obras de pintura, haciendo una obra muy bonita que se llama La muchacha en la ventana, donde tomó a su hermana Ana María viendo hacia una ventana y la pintó. El estilo de este artista, de Salvador Dalí, al principio fue figurativo. Como les explicaba, figurativo es que si tú estás observando un árbol, el pintor lo pinta tal cual, un árbol. Y uno así lo entiende, que es un árbol. A lo largo de su carrera fue cambiando su vanguardia, su estilo de pintar. Entonces, de ser un estilo figurativo muy bonito, porque tenía muy bonitos trazos, fue cambiándolo al cubismo y luego lo cambió al dadaísmo. Y por sus trazos eran perfectos, tenían tanta precisión y les fue incorporando también ilusiones ópticas, llegando así hasta el estilo del surrealismo, que es por el que más lo conocemos. Hay una obra de él muy famosa que se llama
La persistencia de la memoria. Y a lo mejor algunos de ustedes ya la ha visto o la conoce, o hasta sus papás, que son como unos relojes que se están derritiendo en el desierto. Fíjense nada más, esta pintura de la persistencia de la memoria, a él se le ocurrió, o más bien tuvo la idea, mientras estaba preparando un sándwich de queso, porque el queso se estaba derritiendo en el pan, y fue como se le ocurrió hacer esta pintura de los relojes derritiéndose. Fíjense que Salvador Dalí le gustaba pintar, o le gustaba agregar más bien en sus pinturas, huevos, hormigas y elefantes. Y además participó poniéndole la escenografía o los materiales en una obra de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock era un cineasta como de películas de suspenso, y también trabajó junto con Walt Disney en hacer una caricatura que estuvo lista hasta el año 2003, después de hace muchísimo tiempo que murieron tanto Walt Disney como Salvador Dalí. Otro dato importante y curioso es que todos conocemos la paleta Chupa Chups, ¿verdad? Bueno, pues en el año de 1969, Salvador Dalí fue el creador del logotipo de esta paleta tan famosa. Algunas de las obras que conocemos de Salvador Dalí es, ya les dije, la de La muchacha en la ventana, es La persistencia de la memoria, Los elefantes, Galatea de las esferas y Tentación de San Antonio. Entre muchísimas obras de pintura, de escultura, muchísimas más que podemos conocer y que podemos ver. Hizo más de 1400 obras y es muy conocido este pintor por sus obras tan raras y por su forma de ser tan excéntrica y tan locochona.